Bueno, buenas tardes. Me llamo Pedro Robledo, soy el jefe de la unidad del Instituto Geológico y Minero de España en las Islas Baleares y, en primer lugar, agradecer a la organización del Congreso de Espeleología de Colombia que me haya invitado a dar una charla que espero que sea de vuestro interés y, sobre todo, que podamos analizar la perspectiva de la espeleología del CARS y de las cuevas, justamente en el Año Internacional del CARS y las cuevas, desde otro ámbito que a lo mejor todavía no lo hemos hecho. Como veis en la primera diapositiva, el título es La subesfera, el ejemplo de la península del Yucatán como una puerta a un nuevo sistema terrestre. Bien, me gustaría empezar explicando por qué pongo el ejemplo de la península del Yucatán, aunque podrían ser cualquier otro, podrían ser otros muchos. Hemos tenido una estrecha colaboración y, como veis en esta diapositiva, hemos publicado algunos libros interesantes con respecto a esas estructuras kársticas tan interesantes como son los cenotes. Y además hemos trabajado en otros ámbitos de otra parte de la geografía del mundial, ¿no? Por ejemplo, en el Parque Nacional Marítimo Terrestre del Archipiélago de Cabrera, en el que publicamos un libro referido a todo el Parque Nacional y en concreto al CARS y a las cuevas, y así como a la hidrogeología. También publicamos, en el que colaboraron algunos investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el boletín, en el número especial de los grandes sistemas kársticos del planeta. Y hemos participado conjuntamente en varios proyectos de la UNAM, entre la UNAM y el IGNECESIC. Con lo cual, esta investigación está más que justificada. Y, por tanto, el ejemplo de la península del Yucatán yo creo que cobra vida desde el momento en el que existe un abanico amplio de proyectos que articulan y amparan la investigación. Bien, esta diapositiva os he querido poner una imagen de la Antártida, porque quería introducir el tema y, sobre todo, el concepto de subesfera. Estamos acostumbrados a trabajar en el mundo de la espeleología, en el mundo de la investigación, de las ciencias del CARS, como algo sectorial y, sobre todo, como algo puntual en diferentes partes del mundo. Sin embargo, ya existen ejemplos, y como veis en la diapositiva se ve perfectamente, donde algunos elementos que configuran una parte importante de la Tierra ya se consideran en sí mismo un sistema ambiental, como por ejemplo la Antártida, que tiene además un comité internacional, el Comité Antártico Internacional, que delimita, aprueba, gestiona y articula cuáles son los elementos básicos a trabajar en la Antártida y cuáles son las partes en las que cada país se ofrece o puede trabajar. Bien, seguramente no habréis oído hablar de subesfera porque ese concepto todavía no ha sido publicado, aunque esperemos que lo sea en breve. En ello estamos trabajando. UNESCO, así como otras entidades internacionales, ya han clasificado los sistemas terrestres en 4 o 5 unidades muy importantes, y aquí tenemos un ejemplo como, por ejemplo, la biosfera, ¿no? Como pone el subtítulo de la diapositiva, veis que es una capa constituida por agua, tierra y una masa delgada de aire en la que se pueden desarrollar y vivir seres vivos, y que comprende una superficie y un volumen determinado, que en este kilómetro, bueno, podrían ser 10 kilómetros, en algunas partes podrían ser más, pero bueno, lo importante es que ellos han conseguido cerrar, o quienes elaboraron el concepto de biosfera han conseguido cerrar un ejemplo como un sistema terrestre muy importante. Se ha prosperado no hace mucho en lo que es la biosfera profunda, ¿no? Y se ponía el límite primero de la vida hasta donde se extendían las raíces, y ahora ya comprende hasta niveles más profundos de la corteza terrestre. El ejemplo de que tenemos en la diapositiva es la famosa cima de las golondrinas, precisamente en México también, por poner un ejemplo de hasta dónde podría considerarse biosfera. Pero entendemos que existe un vacío importante en el concepto de subsuelo y, sobre todo, en el ámbito en el que trabaja la espeleología, que es absolutamente distinto a todo lo demás. Por tanto, lo que planteamos desde la implantación del concepto, a partir de esas sinergias y esos activos que comprende el mundo de la espeleología y de las ciencias del CARS, es determinar qué es el mundo subterráneo y si de verdad estamos delante o ante un sistema terrestre nuevo que todavía está sin definir, y entendemos que sí, ¿no? Por tanto, podríamos definir subesfera
como un sistema formado por un conjunto de sistemas bióticos y abióticos del planeta Tierra en el subsuelo, y que tiene además unas interrelaciones con el medio terrestre, con el medio marino, con la atmósfera, y que influye sobre el medio y sobre este. Por tanto, tenemos ya un elemento de juicio muy importante que nos está cerrando eso que hicieron con la biosfera. Además, es un sistema global. Tiene una capacidad importantísima de controlar dentro de su propio espacio y de su estado una evolución de un clima, de una fauna muy particular que la tenemos y la encontramos en su forma macro y en su forma micro. Un sistema hidrogeológico también muy importante, con unas connotaciones importantísimas si hablamos de la disposición del recurso hídrico a nivel mundial, y además con un registro alimentario propio, ¿no? que hace poco la Unión Internacional de Estratigrafía ha considerado que los pelotemas pueden ser, o son ya, de hecho, un estratotipo para definir elementos o para definir límites en la evolución de la Tierra. Bien, ¿por qué definir un concepto y por qué creemos que es muy importante y muy trascendente? Bien, como veis en la diapositiva, estamos ante un sistema donde se forman auténticos y colosos y colosas formaciones, como se pueden formar en otros sistemas terrestres. En este caso tenemos las grandes estalagmitas que se descubrieron en Vietnam, en la cueva de Shandong, pero tenemos otros muchos, como la cueva de Mammoth Cave, que tiene más de 610 kilómetros, la cueva de San Antum o la cueva de Oxbel Ha, o otras miles de cuevas, como por ejemplo las que se han descubierto hace poco en Georgia, simas muy profundas, que inician el camino a pensar que ese sistema del que hablamos, esa subesfera, comprende en sí misma un sistema terrestre. Tenemos ejemplos ya descubiertos, como la cueva de Naica, donde se han descubierto los cristales más grandes en una cueva en yesos del planeta, que han sido estudiados por científicos y cuyos elementos conforman en sí mismo un sistema o un subsistema propio dentro de la Tierra. Tenemos, por ejemplo, el Blue Hole de Belice, donde dentro de un antiguo cenote ya capturado por la subida del nivel del mar, se han encontrado restos de pelotemas, así como formas y geometrías muy interesantes, y que en su momento también conformaron un paleosistema de cuevas muy interesante y muy importante para la evolución del planeta. Tenemos ejemplos de grandes y colosales cavidades a lo largo del mundo, en Estados Unidos, como la cueva de la sala de los truenos, la cueva de Rumble, ¿no? En Tennessee. Tenemos simas, tenemos cavernas, tenemos grandes extensiones y longitudes de cueva. Tenemos además elementos propios que significan eso que queremos denominar subesfera, como los elementos que iluminan la cueva de Waitomo en Nueva Zelanda, la mayor estalagmita descubierta en el mundo de Guangdong, cuevas en hielo con sus estalactitas y con sus estalagmitas, incluso excavaciones en cuevas que han dado lugar o han permitido el yacimiento de culturas ancestrales muy importantes. En la actualidad las cuevas también juegan un papel básico en la evolución de la socioeconomía de un país, y tenemos ejemplos de cuevas turísticas en todas las partes del planeta. Aquí os he puesto simplemente un ejemplo de una cueva muy famosa en Indonesia, que ha llegado a tener han construido a propósito para ella hasta 1 metro para que la gente pueda, en este caso, ir a hacer culto. Es la cueva de Batu en Indonesia. Las cuevas en general y el mundo subterráneo en particular ha sido muy importante también en la prensa de divulgación y en la prensa científica. Entre las revistas más importantes, como National Geographic, desde el punto de vista de divulgación, se han publicado ejemplos como el de las supercuevas, en la que se observa como un Boeing 744 podría atravesar o volar dentro de la misma. Han dedicado ejemplos o monográficos específicamente sobre las cuevas, como la cueva de Lechuvilla, que hemos nombrado antes, como los Blue Hole de Bahamas, o como cuevas en glaciares.
Por supuesto, no han dejado los cenotes del Yucatán. Por tanto, vemos que desde muchas vertientes se está generando una importancia que yo creo que la tiene y la ha tenido siempre, que es ese subsistema del que hemos hablado, la subesfera. Pero vamos a concretar un poquito más el concepto y vamos a ver por qué pretendemos que se articule a través de un impulso internacional que entendemos que debería ser UNESCO el que lo lanzara, como ha lanzado este año el Año Internacional del Karst y las Cuevas, porque es un subsistema. Bueno, tenemos un continente, vamos a compararlo, podemos comparar esto mismo con, por ejemplo, con la Antártida, que tiene una roca encajante con una tipología determinada, una estratificación, una fracturación, tiene también una topografía, una tipología determinada, con un microclima que además es distinto al de la biosfera, de la criosfera o al de la litosfera, con una geomorfología y con una génesis. El subsuelo, el mundo subterráneo, la subesfera, tiene además un contenido biótico y abiótico, es decir, un contenido vivo y un contenido inerte, pero que forma parte muy importante de las cuevas. Estas son las formas de disolución, como por ejemplo los pendants o algunas cúpulas, los productos de registro sedimentario, como los espelotemas, depósitos detríticos, las aguas subterráneas, por supuesto, uno de los más importantes, y la micro y la macrobiología. Y además tenemos unas importantes interrelaciones que juegan un papel, ahora mismo podríamos enfocarlo en el tema del cambio climático muy importante. Interrelaciones directas con la biosfera, con la hidrosfera, mares, ríos y océanos, y con la atmósfera. Es decir, la atmósfera de una cueva está en interrelación constante y además mitiga o amplifica determinados elementos de la atmósfera terrestre y al contrario. Por tanto, estamos, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista estructural, estamos delante de un subsistema real. Y desde el punto de vista geopolítico también, porque el subsuelo ya es, en una gran mayoría de los países desarrollados, una parte importante y definida de su legislación, aparte de todos los sistemas de los que hemos hablado anteriormente. Como hemos dicho antes, UNESCO debería ser el motor y al auspicio de UNESCO las zonas kársticas deben ser, como ya son algunas, patrimonio mundial de la biosfera y por tanto impulsar ese gran sistema terrestre como es la subesfera. Por tanto necesitamos la integración en un programa único y que sea un sistema terrestre diferencial como sucede con la Antártida. No olvidemos que en los últimos años ya se han iniciado precisamente estudios de diferentes elementos, concretamente en cuevas, como ha sucedido en la Luna o como ha sucedido en Marte. Es muy importante ver cómo es la distribución mundial de los afloramientos de rocas carbonáticas en el mundo. Aunque vemos que la gran mayoría se sitúa en el hemisferio norte y por tanto allí están la mayoría de acuíferos, también vemos cómo existen en el hemisferio sur. Por tanto, la distribución a nivel global del planeta es tan importante como por ejemplo lo puede ser de la biosfera. Y por tanto, como hemos apuntado antes, en el subsuelo es donde se encuentra la mayor reserva de aguas dulces disponible para el ser humano y para la supervivencia de algunos ecosistemas. Este es un ejemplo del mapa mundial de los acuíferos, el mapa mundial del Karst, mejor dicho, el mapa mundial de los acuíferos en el mundo, y vemos como la distribución es aunque muy homogénea en el hemisferio norte, no tanto en el hemisferio sur, muy importante en cuanto a su densidad. Y además ya se han planteado en varias publicaciones importantes a nivel mundial ejemplos como contextos geológicos. En el caso de España se planteó en el libro Contextos Geológicos Españoles como un contexto diferenciado el karst en carbonatos y vaporitas. Sistemas kársticos en carbonatos y vaporitas en la península ibérica y Baleares. Por tanto, ya se diferenció de otros muchos sistemas y dándole esa connotación muy importante. Además, dentro del mundo de ese concepto de subesfera, están destacando ahora la petición o la solicitud de geoparques, que además en este caso serían transfronterizos, porque muchas de las cuevas no están solo en un estado o en un país, sino que pueden estar en ambos sitios. En el caso de los geoparques, básicamente lo que intentan establecer los límites de los geoparques, que supone una coordinación geopolítica entre diferentes estados, supone la oportunidad de desarrollo económico local y un ejemplo es los cenotes de la península del Yucatán, que además, que aunque están todos en una zona geográfica muy particular como es la península del Yucatán, transgreden 3 estados
y por tanto la gestión de esa zona, de ese subsuelo, de esa subesfera, debería ser transfronteriza y conjunta. Bien, ¿de dónde partimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué cifras nos llevan a pensar que la subesfera tiene que ser el nuevo panorama en el que la espeleología además debe centrar su trabajo como lo hacen los que trabajan en biología dentro de la biosfera o los que trabajan en la hidrosfera, en el mar o en los ríos? Y por tanto debemos entender que es muy importante que tengamos algunos puntos muy claros, ¿no? Ya he dicho el tema de las cifras, la trinidad de la investigación de los sistemas endocásticos y por qué el CAR es tan relevante y qué han puesto de manifiesto los estudios de ENDOCAS. Bien, del punto de vista de la historia, y no podemos dejarlo atrás, ya Leonardo da Vinci se asomó y asomó su genio a través de algunos lienzos en el que se observaban las cuevas de fondo o como parte de su figura, ¿no? Desde el siglo XVII se inician algunas exploraciones, ¿no? Y sería el jesuita Athanasius Kircher el primero que escribe de verdad un memorándum, un libro documentado que denomina mundos subterráneos. Es decir, ella ve que el mundo subterráneo es un mundo distinto al de los demás y así lo hace hecho cuando determina y escribe ese importantísimo libro que a nivel mundial creo que todos los espeleólogos y los que trabajan en el CAR lo conocen si no lo han leído. Y posteriormente muchos filósofos, científicos, etcétera, han trabajado y han mejorado lo que es el trabajo en la espeleología y en entender qué es el CARS y cómo ha evolucionado su exploración y su descubrimiento, desde el filósofo alemán, ¿no? Que estudió las grutas volcánicas, hasta posteriormente el italiano Linder, que en 1841 alcanzó el curso subterráneo del río Timavo, a más de 500 metros de profundidad. O sea, es decir, ha supuesto siempre una incógnita en torno a la ciencia y en torno a lo que el ser humano que se dedicaba a lo científico entendía que debía ser algo distinto y así lo ha trabajado. Martel, que fue el precursor de la ciencia en el mundo subterráneo, elaboró las primeras cartografías, que es uno de los elementos más importantes y que tanto trabajo le lleva a los espeleólogos. No olvidemos que las cuevas han sido la morada de los primeros seres humanos en el planeta y tenemos ejemplos tan importantes como Atapuerca en el norte de España, en Burgos, o la cueva de Altamira, donde se observaron aquellas pinturas tan importantes como la sala de polícromos, ¿no? donde se han dibujado esos bisontes que son casi perfectos. Algunas otras cuevas, como por ejemplo la cueva de la Garma en Cantabria, también se han descubierto algunos esqueletos que daban lugar a pensar la importancia que han tenido las cuevas a lo largo de la historia de la Tierra. Pero posteriormente también, aquí tenemos un ejemplo de una cueva en Polonia, concretamente una cueva en Sal, donde durante mucho tiempo los trabajos de minería en esos yacimientos, que son también subsuelo, provocaron o permitieron que las cuevas, o que mejor dicho en este caso las minas, se convirtieran en auténticas ciudades bajo tierra, en la que había colegios, iglesias, salas de baile, etc. Pero además el subsuelo nos da y nos ofrece recursos naturales como los minerales, tan importantes actualmente para que evolucionen las nuevas tecnologías. Y tenemos ejemplos de minas gigantescas, como la mina del Teniente en Chile, la mina de oro en Ponent o la mina del Cañón de Bijam. Son ejemplos, entre otros muchos, pero seguro que conocéis muchísimos más. Bien, cifras de interés. Las cavidades del ranking de mayor desarrollo horizontal del mundo suman actualmente más o menos en torno a 15.000 kilómetros de cavidades exploradas. En cuanto a la vertical, aproximadamente unos 3.500, 4.000 metros. Y solo entre las primeras 570 cuevas, entre simas y cuevas, hay aproximadamente 17.400 kilómetros de longitud, más o menos exploradas. Seguramente actualmente hay mucho más. Estamos en una densidad de cuevas terrestres en terrenos cársticos de 25 metros por kilómetro cuadrado, que es mucho.
y si lo trasladamos al planeta, 450.000 kilómetros de cuevas es varias veces el diámetro ecuatorial de la Tierra, y más de 1.000 kilómetros cúbicos se han explorado o se han descrito en volúmenes de subsuelo. Sin embargo, estudios recientes apuntan a que probablemente existan mucho más de 10.000 kilómetros cúbicos. Estamos hablando de un gran volumen, probablemente mucho más que el de muchas selvas importantes en el mundo, y por tanto esas cifras ya arrojan ese dato importante. ¿Y por qué hemos puesto la península de Yucatán, además de esa investigación conjunta que hacemos entre el Instituto Geológico Minero y la Universidad Nacional Autónoma de México? Porque es uno de los mejores ejemplos del mundo. Mira, tenemos aquí en esta diapositiva algunos otros ejemplos que también son parecidos a los cenotes. En este caso es en Cuenca, las torcas de Cuenca del Palancar, que son muy similares, pero los cenotes confluyen que tienen una historia moderna y antigua, que tienen una historia geológica y geomorfológica y de la evolución de la Tierra muy, muy característica, que es el impacto del meteorito que acabó con los dinosaurios. Tenemos un registro geológico, por tanto, muy importante y muy interesante. Y además tenemos un registro geológico que nos permite identificar dónde y por qué se forman los cenotes. Además, la península de Yucatán confluye el mayor acuífero kárstico del mundo, con una complejidad en cuanto a flujos, transmisibilidades y permeabilidades que nos permite analizar cómo es de verdad el karst y el subsuelo, ¿no? Y además, la hipótesis, que como se ha visto son muy sugerentes y todavía está en debate, sobre la discusión del impacto del meteorito, hace sugerente que ese ámbito de trabajo, la península de Yucatán, completamente sea, para nosotros por lo menos, muy interesante. Estamos hablando de un modelo del karst algo singular y distinto al absolutamente clásico de algunos elementos de un karst joven, como es el de la península de Yucatán. Vemos, por ejemplo, que en la península del Yucatán se dan una circunstancia muy interesante, y es la conexión entre dos medios, la atmósfera terrestre y el subsuelo y la atmósfera del subsuelo, con las connotaciones que lo implica el intercambio de elementos y la mitigación o almacenamiento o no de gases tan oídos y famosos ahora como el CO2 o como intercambios que permiten identificar o que nos permiten verificar o hacer predicciones sobre la temperatura exterior, entendiendo cómo evoluciona la temperatura interior, la humedad y otros muchos elementos que nos dan información sustancial para entender no la subesfera o el subsuelo, sino también la atmósfera y también nuestro medio en el que nosotros habitualmente vivimos. Pero además también existe una flora y una fauna muy particular. El subsuelo, esa subesfera, contiene una vida microscópica que es probablemente la más importante de la Tierra. Se descubren miles de especies y géneros de bacterias o de microbios en cavidades prácticamente a diario, y este es un ejemplo de bacterias sulfurreductoras, ¿no? En una cueva en Menorca, que tiene una importante connotación en cuanto a las características propias y ambientales de la cueva, ¿no? Por tanto, el estudio de los cuerpos de agua y en este caso de los microorganismos nos permiten entender mucho mejor cómo y cuál es la diferencia entre el sistema terrestre y el sistema subterráneo. Se está actualmente secuenciando genomas de bacterias que confieren elementos importantes pues, para el estudio de la medicina, de elementos farmacéuticos, elementos de limpieza, etcétera, de muchísimos elementos. Además, el subsuelo y la subesfera tienen un registro sedimentario alóctono y autóctono. Es decir, tenemos sedimentos que proceden desde fuera del subsuelo, es decir, que son arrastrados desde la zona terrestre hacia la zona del subsuelo, pero también tenemos sedimentos que provienen de la propia cueva, como es el ejemplo que estáis viendo, un cono de derrubios en el interior de un cenote y además en condiciones subacuáticas que nos permiten estudiar la historia geológica del periodo más reciente. En este caso tenemos, por ejemplo, otros dos ejemplos que se ven en unas campañas de inversión que hicimos en algunos cenotes de Yucatán, porque el interés de estos sedimentos concretamente era saber cuándo se produjo el colapso del techo de las cuevas y cuándo dieron lugar a esa cantidad de cenotes. Tenemos además
formas sumergidas como estalagmitas o coladas estalagmíticas que están bajo el agua y que nos permiten saber ya simplemente con verlas que en algún momento la posición del nivel freático en ese sitio cambió. Además tenemos también espelotemas en la península de Yucatán que son aéreos, o sea, que no están por debajo del agua y además que son de una dimensión realmente interesante. Y algunos cenotes no conectan precisamente con el agua. Luego, la hipótesis general que se ha tenido para los cenotes tiene todavía que afinarse y a lo mejor estos elementos nos permiten todavía descubrir cosas más interesantes. Otra de las particulares de por qué se ha elegido la península de Yucatán es porque tiene también restos arqueológicos y los restos arqueológicos son importantísimos para definir sistemas terrestres. Se han publicado decenas de artículos o centenas de artículos científicos sobre la arqueología en los cenotes, concretamente sobre la civilización tan importante como fue la Maya. Y se han encontrado restos importantísimos y que actualmente son punta de lanza en la investigación arqueológica. Por tanto, en todo este ámbito complejo de elementos del karst, de la espeleología y de ahora mismo la ciencia del karst y la ciencia espeleológica está trabajando y está haciendo, cómo podemos articular una propuesta que desde un ejemplo como la península de Yucatán tan emblemático, icónico, cómo plantearla con sus fortalezas pero también con sus debilidades, ¿no? Actualmente tenemos un convenio firmado con la Universidad Nacional Autónoma de México para seguir la investigación. Pero, ¿qué más se está haciendo? Bueno, se han propuesto y se han promovido centros nacionales del karst, como el que se está actualmente trabajando en España. Algunas asociaciones a nivel internacional, como la Asociación de Cuevas Turísticas Iberoamericanas o como la asociación, como ISCA, que es la Asociación de Cuevas Turísticas Mundial, o como ACTE, que es la Asociación de Cuevas Turísticas Española, están promoviendo y trabajando y han conseguido que, por ejemplo, se declaren años internacionales, el Día del Mundo Subterráneo, y que esa diferencia que queremos que se identifique, que tiene una connotación muy importante, pueda ser una realidad, ¿no? La península de Yucatán también es un ejemplo muy interesante porque existe una distribución espacial y tipología de los cenotes muy particular. Y el famoso anillo de cenotes, que todavía, como hemos dicho, está en estudio, propone un trabajo interesante entre un cuerpo externo, como fue el meteorito, y la actual distribución de los miles de cenotes que se han descubierto en la península. Hemos trabajado en esta dirección y hemos visto que existe, con diferentes bases de datos, que existe un catálogo muy importante de cenotes, lo hemos actualizado y hemos visto que la topografía, los modelos digitales del terreno y la distribución isométrica existen unas relaciones interesantísimas entre las depresiones y las zonas elevadas. Esto sería, como veis, la distribución de depresiones en es azul y la distribución de zonas elevadas, que le llamamos mogotes, como áreas rojas, ¿no? Un modelo digital del terreno de 15 metros. Luego estamos entre un modelo del karst en cuanto al subsuelo y en cuanto a lo superficial, muy, muy particular y muy, muy interesante. Esta es una de las primeras cartografías de la distribución de los cenotes en la península. Actualmente tenemos computado más de 40.000 cenotes y cartografiados, y además tenemos establecido una hipótesis de trabajo que se ha hablado mucho y se ha trabajado mucho en el tema del anillo de cenotes y la fracturación con relación a la distribución de esos cenotes, pero que hemos determinado que existe de verdad esa relación, pero que existen otras relaciones que todavía no se han estudiado y se han constatado. Y, por ejemplo, si veis esta diapositiva, la distribución actual de los cenotes en la península de Yucatán, prácticamente la mayoría de los cenotes cartografiados siguen unos patrones. En el caso del anillo de cenotes, es cierto que siguen una semiesfera, una media esfera, pero existen otras alineaciones, como veis, que no responden precisamente al anillo de cenotes y que responden a una hipótesis de trabajo que pudimos constatar sobre el terreno. Esa hipótesis, que estaba relacionada también con la fracturación, es que una gran parte de los cenotes se desarrollan sobre paleobarreras arrecifales, que son del Pleistoceno, algunas del Plioceno, y que son muy interesantes, y que además ese mismo modelo, ese mismo patrón, se reproduce en otras zonas del planeta, como por ejemplo España, ¿no? En España también tenemos una zona donde existen paleocenotes, mejor dicho,
que se desarrollaron en zonas de barrera arrecifal precisamente por la solubilidad de los arrecifes. Como sabéis, los corales y los arrecifes son zonas muy solubles que tienen una fácil, o producen una fácil disolución con agua dulce y son excelentes puntos para que se desarrollen cuevas o, en este caso, cenotes. Este sería un poco el modelo conceptual de cómo se desarrollan los arrecifes y posteriormente los cenotes, y dónde se localizarían, en el caso de Mallorca, pero también en el caso de la península del Yucatán, concretamente los cenotes, que es sobre las facies donde están los corales, que es concretamente las facies de frente arrecifal o de lagún externo. Por tanto, ya hemos avanzado en que existe un modelo, en que existe una zona, en que existe un concepto y en que existen muchas actividades que se realizan desde el punto de vista de la ciencia y del trabajo de la espeleología, que nos llevan a pensar y que nos llevan a defender esa hipótesis sobre entender la subesfera como una parte del planeta, ¿no? Los procesos cársticos en los acuíferos carbonatados, que son muy complejos, en Yucatán precisamente son algo más simple de entender. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a grandes cavidades en más de 200 kilómetros de longitud que nos permiten entender por qué y cómo se jerarquiza el acuífero o el acuífero cárstico más importante del planeta. No debemos olvidar que, como he dicho antes, en la cueva del sistema de cuevas de Ox-Belha, que además conecta cenotes con zonas sumergidas y con zonas aéreas, tiene aproximadamente una longitud de 260 kilómetros. Se han hecho cartografías y en este caso nos gustaría matizar y sobre todo incidir lo importante de la evolución de las cartografías geomorfológicas, nos ayudan a entender cómo es ese subsistema, ¿no? Esa subesfera, y cómo ha evolucionado de forma paralela a la zona aérea del globo terrestre, pero con unas connotaciones y unas particularidades muy propias del subsuelo. Esto es un ejemplo de evolución de algunos cenotes, porque no todos los cenotes son iguales, y entendemos que esa distribución y caracterización tipológica y diferencias también le confieren ese elemento de juicio y científico para definir el subsuelo como un elemento diferencial de otros sistemas terrestres. Os paso esta diapositiva rápido porque podréis ver la presentación, o cuevas que están en su totalidad sumergidas. Este es un ejemplo de algunas topografías que se han hecho en la cueva de Espàs de Vallgornera, y pone de relieve el importantísimo trabajo que hacen los espeleólogos tanto en cuevas aéreas como en cuevas sumergidas, y por tanto que forman en sí mismo un mundo diferenciado y un sistema, como hemos dicho, terrestre diferenciado. Este es el ejemplo de una cartografía geomorfológica de última generación, a una escala muy detallada, y donde se diferencian diferentes elementos que nos permiten entender y aprender de cómo es la cueva en general. También las cuevas están ahora interviniendo, y el mundo subterráneo está interviniendo con el mundo, por así decirlo, terrestre, en la propia estructura de la legislación. Están chocando diferentes leyes porque hasta ahora no se consideraba o no se ha considerado el subsuelo como un sistema diferenciado. Un ejemplo muy claro es las cuevas litorales y su relación con el dominio público marítimo terrestre, por ejemplo, en España. El dominio público marítimo terrestre, que es una de las leyes en su esencia de protección y que protege todo el espacio litoral del Estado español, está chocando ahora mismo por su ampliación debido al subsuelo. El subsuelo es una de las cosas que contemplan las leyes, contempla concretamente esta ley, y necesitamos revisar cómo se ampliaría esa zona debido a la existencia de importantes sistemas cársticos litorales. Hay líneas de investigación específicas que amplían y definen mucho mejor ese subsistema, ¿no? La hidroquímica y la hidrodinámica, el paleoclima, y entendiendo así que el paleoclima nos permite entender cómo evoluciona el cambio del clima y, por tanto, entender mejor cómo puede ser el cambio climático, cómo ha sido la geocronología, la geomorfología, la geoquímica. Se han caracterizado acuíferos cársticos, se han analizado parámetros hidrogeológicos, microbiológicos, isótopos, vaya, una amplitud de técnicas y métodos que en pocas áreas se ha conocido. En el caso de los cenotes,
se han necesitado proxies y herramientas nuevas, entendiendo que los sedimentos, por ser conservativos, nos van a permitir entender cómo ha sido la evolución, pero todo junto nos puede dar un buen dato y nos puede permitir entender esa zona de la corteza terrestre, que es la subesfera, y esas diferencias con otros sistemas terrestres que actualmente ya están reconocidos. Este es un ejemplo de la utilización de isótopos y trazadores en aguas y carbonatos, simplemente para que entendamos la complejidad y la importancia que tiene los sistemas, la subesfera y los sistemas subterráneos. Cómo hemos podido diferenciar climas cálidos de climas fríos y evoluciones durante 2 millones de años de sistema climático gracias a formaciones que solo se encuentran en cuevas como los espeleotemas. La estrella de las investigaciones en la actualidad es el registro sedimentario de los espeleotemas. Esta es una evolución desde 1960 hasta el 2000 del uso de los espeleotemas como registro sedimentario, y esta es una evolución hasta el 2015. El crecimiento de la utilización de estatotipos como espeleotemas para la evolución del paleoclima ha subido exponencialmente. Uno de los ejemplos más importantes es el estudio de estalagmitas. Este es un ejemplo de una de las estalagmitas más importantes, con la que se pudo estudiar el ejemplo del colapso de la civilización maya, ¿no? Y su relación con una crisis climática muy importante. Otros ejemplos son como los que obtenéis en Mallorca, donde se observan formaciones mixtas entre pelotemas aéreos y después capturados cuando se produce una subida del nivel del mar y se generan esclerotemas hiperfreáticos. Es decir, estamos en un mundo donde entender lo sucedido en los últimos 4, 5, 6, 10 millones de años no es nada difícil si estudiamos y aplicamos las técnicas correctas, porque tenemos en el subsuelo los elementos necesarios para hacerlo. Este es el ejemplo de la estalagmita, de una de las estalagmitas que se estudió en Yucatán, ¿no? Se hizo un estudio muy preciso, con isótopos del carbono y del oxígeno, como veis aquí, y se constató concretamente en este caso una diferencia climática muy importante a partir, como veis, de la muestra 10, donde se observa una interrupción sedimentaria y además un cambio de clima, tanto en el oxígeno como en el carbono, y pudimos determinar que existió una evolución de plantas, una evolución de vegetación de plantas C3 a plantas C4, como sabéis, influye mucho en el tema del carbono. Se observa además una ciclicidad de periodos fríos cálidos o cálidos fríos muy importantes, y nos permitió identificar coincidencias climáticas entre el carbono y el oxígeno, que modificaron un poco la forma de entender y la forma de aplicar la técnica de la relación isotópica entre el carbono y el oxígeno. Es decir, nos ha permitido tener muchísimas herramientas para poder cuadrar, en el caso concreto de la península de Yucatán, cómo ha sido la evolución de los últimos 10.000 años o de los últimos 100.000 años, el Holoceno, el Cuaternario, incluso del Pleistoceno, y por tanto nos permite ver cómo es la historia de la Tierra. Estos son ejemplos de muestras que se analizaron, y simplemente para acabar, explicaros la importancia que tienen, en el caso de la península de Yucatán, también haber encontrado espeleotemas freáticos y epifreáticos, que nos permiten y son excelentes indicadores de la zona de mezcla entre aguas dulces y aguas saladas, y de las fluctuaciones del nivel de base, del nivel freático del acuífero, y por tanto del nivel del mar. Es decir, esos cambios climáticos que se han estudiado desde los primeros yacimientos sedimentarios o cuerpos sedimentarios en hielo o en sondeos en zonas marinas en el mundo, ahora se hace a partir de espeleotemas que son en muchos casos mucho más accesibles, pero que además nos registran una parte de la historia del planeta que hasta ahora no habéis contemplado. Esto es un ejemplo de espeleotemas epifreáticos, donde en su límite, como veis aquí, podemos identificar que fue hasta donde llegó la lámina de agua freática en el acuífero. Por tanto, son indicadores directos, absolutamente certísimos, de las oscilaciones del nivel freático del acuífero, y en el caso de cuevas litorales del nivel de las oscilaciones del nivel del mar. Y este es otro ejemplo de esas oscilaciones en donde se pueden ver perfectamente el nivel freático actual, como veis aquí, el paleonivel freático, donde generó estos grandes cristales globulares que son propios de desarrollo de espeleotemas en zonas
sumergidas, y un actual paleonivel freático, bueno, que es el que se detectó más alto, donde se formaron estos famosos platos, los platos adosados a las paredes de las cuevas, y nos permiten, por ejemplo, simplemente con este dato, ver que la oscilación, por lo menos que se podría medir aquí, es de unos cuantos centímetros, a pesar de que haya sido más. Es decir, que el estudio de las cuevas, este es otro ejemplo de los paraniveles freáticos y del nivel freático actual, y lo que decía, el estudio de las cuevas y del mundo subterráneo, ese gran esfuerzo que hacen los espeleólogos por explorar las cuevas, los científicos por avanzar en las técnicas y los métodos, y la correlación de muchas ramas de la ciencia que al final han generado un mundo científico dentro del subsuelo, creemos que tiene la envergadura y la importancia suficiente para plantear que la subesfera sea considerada como un sistema terrestre diferenciado del resto de sistemas, y que por tanto esa gran faceta que desarrollan los espeleólogos y los investigadores de las ciencias del karst, o sistemas que no son necesariamente cársticos, tengan ese espacio internacional dentro por ejemplo, UNESCO, que también tiene sus programas del karst, pero que todavía no sé si no se ha atrevido o no ha tenido la iniciativa. Nosotros lo vamos a poner en bandeja para entender que el subsuelo es un sistema absolutamente diferenciado y que por ello así debe ser reconocido en el ámbito internacional y por las autoridades internacionales más importantes. Espero que os haya gustado la charla y aquí acabo.